Mis queridos amigos, yo lo que más tengo presente y es el proyecto académico de un docente responsable es que los temas, independientemente de las calificaciones, ofrezcan plena claridad. Entonces voy a darles estas explicaciones complementarias, porque no son sino eso, complementarias. Hasta el año 2018 el Consejo de Estado venía manejando un criterio de responsabilidad eminentemente objetiva con respecto a los fenómenos de privación injusta de la libertad, sobre la base de considerar que si el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal del año 1991 definía la privación injusta de la libertad sobre la base de que el sindicado no lo cometió, el hecho no existió o la conducta no era punible, per se constituía un fenómeno de privación injusta de la libertad, no ilegal, sino injusta. Es decir, que no tiene nada que ver con error judicial, nada de esa cosa, ni error inexcusable. Entonces, ese tema fue modificado a partir de una sentencia de unificación del mes de agosto del año 2018, en donde el Consejo de Estado hizo unas rectificaciones básicas para considerar que de ahora en adelante se torna necesario que el juez verifique, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó desde el punto de vista civil con culpa grave o con dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal o a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. De ahora en adelante será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 para identificar la antijuridicidad del daño. El funcionario judicial, en virtud del principio iura novicuria, es autónomo para encauzar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente de acuerdo al caso concreto. En ese sentido, se torna imprescindible para el juez verificar, en primer lugar, si quien fue privado de la libertad incidió en la generación del daño alegado por haber actuado con culpa grave o con dolo, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. Si la persona no incurrió en esa clase de conducta, se debe realizar el análisis de responsabilidad a la luz del artículo 90 de la Constitución Política bajo el título pertinente al caso concreto, y se debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño. Estoy leyendo 2 diapositivas del material de clase que ustedes tienen, y esto para entonces definir académicamente la explicación que tenemos que dar, y es que a partir del año 2018, con esta sentencia de unificación, el criterio de la responsabilidad objetiva para ese tipo de juzgamientos se modificó sustancialmente, para entonces analizar cada caso en particular y deducir la antijuridicidad no por la privación injusta de la libertad, sino por el modelo de la antijuridicidad que se revela en el artículo 90, es decir, si esa medida de aseguramiento, el sindicado estaba o no en el deber jurídico de asumir, desde el punto de vista del daño, todas las consecuencias patrimoniales. Aclaraciones importantes, amigos. Les agradezco mucho.